Ruth Kaufman. Prólogo a cuentos clasificados. Editorial Cántaro, Buenos Aires, 1999. El alba del mundo. No conocemos con exactitud dónde y cómo nacieron los primeros cuentos. Sin embargo, sabemos que son muy antiguos, quizás casi tan antiguos como los primeros balbuceos del hombre, como sus primeras conversaciones. Posiblemente sean contemporáneos del descubrimiento del fuego, que dio origen a la ronda alrededor del calor en las heladas noches de la prehistoria. Allí, los hombres intentaron por primera vez captar la atención de otros contándoles una historia. Ahora imaginemos otra ronda. Un grupo de chicos de la ciudad ha ido de campamento. Por la noche hacen un fogón. Un chico cuenta una historia, algo que le pasó esa mañana. Los demás lo escuchan, clavan los ojos en él y siguen su relato. ¿Cómo siente el peso de las miradas, el espesor de ese silencio? ¿Con qué cuidado elige las palabras, los tonos de voz para que todos sigan prestándole atención? ¿Qué contará? ¿Qué habrá en su historia que merezca la atención de los demás? Todos fuimos alguna vez ese chico. Todos somos en la vida a veces oyentes, a veces narradores. Por eso sabemos lo que significa prestar atención. La atención se da a cambio de algo y por un rato. El que cuenta sabe eso. En cualquier momento los oyentes pueden distraerse, no escuchar más, levantarse, ponerse a hablar. Si se trata de una narración escrita, el lector puede cerrar el libro y ponerse a hacer otra cosa. ¡Ay del narrador! Cuando los oyentes o los lectores lo dejan con la palabra en la boca, lo matan. Ese ya no cuenta más el cuento, se dice, de alguien que ha muerto y cabe con justeza para el narrador que ha dejado de cautivar a su auditorio. ¿Y qué cosas hace uno con tal de no morir? ¿A qué trucos, a qué artimañas no recurre? Trucos tan viejos como el mundo, porque viejo como el mundo es el arte de contar. A esos trucos se los llama estrategias narrativas. Estrategia es una palabra tomada del vocabulario de la guerra. Se imagina la situación de narrar escuchar como una batalla y los trucos del narrador como si fueran los planes de un general, sus estrategias para vencer. Un cuento cada noche. Sherazade es el nombre de una narradora ejemplar. Las delicadas estrategias de su arte de contar le sirvieron para no morir a manos del rey de Bagdad. Durante 1001 noches lo entretuvo con sus relatos. ¿Y por qué Sherazade necesitó narrar para entretener? Un día el rey había descubierto que su esposa lo engañaba con otro hombre. A partir de esa experiencia decidió que todas las mujeres eran infieles. Por eso se hacía llevar una mujer por la tarde, pasaba la noche con ella y al amanecer la mataba. De ese modo se aseguraba de que no lo engañaría. Ya no quedaban jóvenes en el reino, solo la hija del primer ministro, la hermosa Sherazade. Su padre mismo la llevó al palacio, llorando desconsoladamente. Sherazade, en cambio, no sentía temor. Sabía que tenía un tesoro tan valioso que le serviría para conservar su vida, para postergar su muerte. Su tesoro era el arte de contar cuentos. Mientras el rey le prestara atención, su vida estaría a salvo. Por eso Sherazade dejaba sus cuentos inconclusos al amanecer, y el rey no la mataba. ¿Hay algo más desagradable que quedarse con un cuento por la mitad? Cuando termine el cuento la mato, pensaría el rey. A la noche siguiente Sherazade retomaba la historia. Si ésta llegaba a su fin, inmediatamente comenzaba otra, que también dejaba inconclusa al llegar el alba. Y así una noche y otra, hasta llegar a 1001, que para los árabes es como decir muchísimas, infinitas noches. Llegó una mañana en la que el rey ya no pensó más en matar a Sherazade. Estaba completamente enamorado. Estaba, dicen algunos, curado de su odio a las mujeres, porque también para eso, aseguran los que saben, sirven los cuentos, para sacarle el odio a un rey, para quitarnos las ganas de matar o de morir, para hacernos comprender sentimientos e ideas diferentes,
para darnos consejos, para entretenernos. La historia que acaban de leer no ocurrió en la vida real. Es un cuento. Es el primero del libro Las Mil y Una Noches, colección de cuentos tradicionales árabes, escrito entre los años 800 y 1500 después de Cristo. Sherezade es un personaje que interviene en la primera historia y luego es la narradora personaje de todas las demás. El de muchos nombres. Los primeros cuentos del mundo se reúnen bajo el nombre de cuentos tradicionales, pero no siempre recibieron esa denominación. En español, por ejemplo, a lo largo de la historia se los llamó ejemplo, castigo, fábula, proverbio, hazaña, conseja, apólogo, balada, leyenda. El escritor e investigador Enrique Anderson Imbert propone una definición muy amplia del cuento tradicional, que permite abarcar todos los tipos. De una tradición transmitida de boca en boca emergió lo que arbitrariamente estoy llamando cuento, o sea, breves unidades de acción contadas por un narrador. Antiguo compañero. Los cuentos más antiguos fueron creados hace aproximadamente 6.000 años, por hombres y mujeres cuyos nombres se han perdido. Jorge Rivera, estudioso argentino del folclore y la cultura popular, describe: los cuentos acompañan al hombre desde las épocas fundacionales del arco, la cerámica y el hacha de piedra. Puede decirse que van a su lado con una solidaridad de viejo perro que ha resuelto compartir sus tareas, sus horas de descanso y sus largas migraciones a través de ríos, cordilleras y desiertos. Los investigadores no han podido determinar con exactitud ni el lugar ni la época en que germinaron las primeras historias que todavía se cuentan. Marcan una zona vasta que abarca el Mediterráneo oriental, el Asia Menor, Egipto, el norte del Cáucaso, Europa y la cuenca del río Indo. Allí, entre los años 4000 y 1000 a.C., florecieron distintas civilizaciones que se supone fueron las creadoras de los cuentos más antiguos del mundo. El bosque de los relatos. Una de las cosas que más llama la atención a quienes estudian el cuento tradicional es el inmenso parecido que existe entre relatos de distintas épocas y de culturas muy diversas. A primera vista nos parece un bosque inmenso formado por infinidad de árboles diferentes, pero no bien nos adentramos en él, comenzamos a notar similitudes, repeticiones. Si tomamos un cuento conocido por todos como Hansel y Gretel, podemos reconocer los siguientes temas. Madrastra cruel. Hijos pequeños abandonados en el bosque. Estos temas se repiten en otros cuentos. Por ejemplo, en Cenicienta y en Blancanieves hay una madrastra cruel y en Pulgarcito aparecen los hijos pequeños abandonados en el bosque. A estas repeticiones se las llamó motivos. Un motivo compone junto a otros motivos la trama, el argumento de un cuento tradicional. ¿Por qué existe este asombroso parecido entre los cuentos? ¿Cómo explicar estas relaciones que nacieron en épocas y lugares alejados entre sí? Los investigadores han dado dos explicaciones a este hecho. Para algunos, todos los cuentos del mundo tienen un origen común. En un prolongado proceso fueron difundiéndose y transformándose a lo largo del mundo. Otros señalan un origen múltiple. Los cuentos han nacido independientemente unos de otros en distintos lugares y en épocas diversas. El parecido que existe entre ellos se debe, para esta última teoría, a que los hombres, a pesar de sus diferencias, se han preocupado por los mismos problemas. Antes de que el mundo se enfriara. Algunos investigadores consideran que existe un tipo de relato, el mito, del que se desprenden todos los demás. Esta teoría no ha podido demostrarse, sin embargo, es indiscutible la importancia de los mitos. Podemos considerarlos como las primeras respuestas de la imaginación humana a las preguntas más esenciales. ¿Quién creó el universo? ¿Por qué existen el día y la noche, el bien y el mal, el hombre y la mujer? ¿Qué es el amor? ¿Por qué existe la muerte? Cada cultura, cada pueblo del planeta respondió con relatos a las mismas preguntas.
Lo hicieron los aborígenes del Amazonas y de los Andes, los egipcios y los indios, los hebreos y los griegos, los chinos y los japoneses, los celtas y los finlandeses y muchos pueblos más. El mito que resumiremos a continuación da una respuesta a la pregunta sobre los orígenes de la lluvia y las tormentas. Su protagonista es Tok'huac, héroe mítico del mundo Mataco, grupo aborigen que habita en la región argentina del Gran Chaco. De él se cuentan muchas historias. Una trata sobre su pelea con Lluvia. En la época en que ocurre esta historia, el mundo siempre estaba completamente inundado porque Lluvia, que era un hombre de agua, vivía en la tierra. Cierta vez, Lluvia organizó una fiesta y en ella se peleó con Tok'huac. Tok'huac lo venció y comenzó a perseguirlo. Lluvia huyó atemorizado por la tierra hasta que finalmente saltó al cielo y allí se quedó a vivir. Pero como sigue temiendo a Tok'huac, anda de un lado a otro montado en su mula. Cuando el animal patea en la tierra oímos truenos. Los largos flecos del poncho que viste Lluvia son los chorros de agua cuando llueve y los reflejos de su mirada terrible que cada tanto asoma son los relámpagos. Los mitos no son cuentos como los que conocemos. El espacio y el tiempo en los que transcurren siempre corresponden a una época y a un mundo anterior y distinto del mundo actual. El mundo mítico está en proceso de transformación. No se ha terminado de enfriar. Por ejemplo, en este mito Mataco se describe un mundo eternamente inundado en el que todavía no se ha llegado a las condiciones en las que se encuentra la Tierra en la actualidad. Sus personajes nunca son seres humanos, son dioses, héroes que viven aventuras que transforman el orden del universo, lo crean. La pelea de Tok'huac con Lluvia hace que el mundo pueda secarse, que la lluvia deje de estar en la tierra, viva en el cielo y se convierta en algo que acontece cada tanto, tal como ocurre en el mundo de hoy. Perduración del cuento tradicional. La mayoría de los cuentos antiguos no nacieron en el papel escrito. Sin embargo, hubo un momento en el que estos relatos orales fueron fijados por la escritura, algunos en tablillas de arcilla, otros en papiros. Las colecciones de cuentos más antiguas pertenecen al Oriente. Entre las primeras está el Panchatantra de la India. La fecha de su composición es tan incierta que se sitúa entre los siglos IV a.C. y IV después de Cristo. Mucho tiempo después, a partir del siglo XII, en Europa aparecieron diversas colecciones de cuentos. A diferencia de las más antiguas, estas fueron elaboradas por un escritor que firmaba su obra. El escritor trabajaba con otros cuentos populares, pero los reescribía, y en la organización de todo el libro se notaba su estilo personal. El Decamerón de Boccaccio, 1313-1375 en Italia, y el Conde Lucanor del infante don Juan Manuel, 1282-1349 en España, son dos ejemplos notables de este tipo de textos. El contador de cuentos. Si bien los cuentos populares habían sido recogidos en textos escritos, se continuaron difundiendo oralmente gracias a los narradores que los mantenían vivos en la memoria del pueblo. ¿Por qué la tradición oral se impuso a la escritura en la transmisión de los cuentos populares? Primero porque durante muchísimos años la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir. Segundo, porque hasta el momento en que se creó la imprenta y su uso se generalizó, muy pocas personas podían conseguir un libro. Los libros se escribían a mano y luego se hacían copias también a mano. Solo se podían encontrar libros en los monasterios, en las bibliotecas privadas de algunos nobles o reyes. En la Edad Media el libro era algo raro y caro, podía costar lo mismo que una casa. Recién cuando en la escuela se volvió masiva y popular, los libros y la lectura comenzaron a estar al alcance de la gente.
En las noches de frío junto al fuego, en las tardes mientras las mujeres hilaban la lana o tejían en los telares, mientras desgranaban maíz, en las reuniones de familia, por las noches cuando los niños iban a dormir, en el mercado, en los velorios, durante las paradas de los arreos de ganado, se contaban cuentos. El contador de cuentos era una persona apreciada por su comunidad. Conocía muchas historias de memoria, sabía contarlas utilizando diversos tonos de voz, jugando con las manos y haciendo algunos gestos con la cara y el cuerpo. No se ayudaba leyendo un libro, ni mostraba ilustraciones o dibujos. En muchísimos casos no sabía leer. Las historias que contaba las había oído en un fogón, en su casa, en su trabajo. El narrador de cuentos tenía una memoria excepcional. Guardaba con todos sus detalles, muchas veces con las mismas palabras, historias largas y complicadas. El cuento moderno. Del cuento tradicional al cuento moderno. Durante muchos años, la literatura occidental le dio más importancia a la novela, a la poesía y al teatro. El cuento no interesaba demasiado. Existía, sí, intercalado en las novelas, en los ensayos, en escritos periodísticos, pero además estaba vivo en la memoria del pueblo. En el siglo XVIII, los escritores europeos volvieron a interesarse por el cuento. Este acercamiento se debió a diferentes factores, como por ejemplo la traducción al francés de Las Mil y una Noches, el interés de estudiosos y escritores por las raíces folclóricas de los cuentos populares. Estos recorrieron sus países escuchando las historias que contaban por los contadores de cuentos en los pueblos y después las pusieron por escrito. Los hermanos Grimm en Alemania, Perrault en Francia, Afanasiev en Rusia dieron sus versiones de los cuentos populares. Todavía hoy se leen y conocen en el mundo entero. Caperucita Roja, Cenicienta, La Bella Durmiente, El Sastrecillo Valiente y muchos otros. Gracias a esto, otros escritores redescubrieron y revalorizaron el cuento. En el siglo XIX surgieron los primeros escritores modernos de cuentos. E.T.A. Hoffmann, Washington Irving, Nathaniel Hawthorne, entre otros. Ya no reescribían un relato popular a su manera, le daban forma a sus propias invenciones y argumentos, tratando de crear historias, situaciones y personajes originales. Poe y su teoría del cuento. Luego surgieron otros escritores que, además de escribir sus cuentos, intentaron definir qué estaban haciendo cuando los escribían. Entre ellos sobresalen dos que fueron tomados como maestros. Uno, el norteamericano Edward Allan Poe, 1809-1849. El otro, el ruso Anton Chejov, 1860-1904. Edgar Allan Poe escribió relatos fantásticos y relatos policiales que son considerados por muchos piezas perfectas. También trató de fijar los límites de qué era y qué no era un cuento. Sus explicaciones sirven para diferenciar un cuento de una novela, para comprender de qué forma se construye la historia que se cuenta en un cuento. Durante muchos años estas ideas fueron seguidas al pie de la letra. ¿Cuán largo debe ser un cuento corto?, se pregunta Poe. Tan largo como para que pueda leerse de un tirón, se contesta, sin interrupciones. El lector de cuentos debe sentirse como un preso en una celda. Solo podrá salir, levantarse de su asiento o dejar el libro cuando el escritor ponga el punto final al relato. La novela, en cambio, como es mucho más larga, no puede leerse de una sola vez. Por más entretenido que esté el lector de novelas, debe interrumpir su lectura para hacer otras cosas. Comer, bañarse, trabajar. Por eso nunca está completamente atado a la historia. Para tener al lector atado, no alcanza con que el cuento sea breve. También debe ser atrapante y además impactante, porque según Poe, al cerrar el libro, el lector debe quedarse con un recuerdo único y singular.
Por eso todas las palabras que se escriben en un cuento son el resultado de un minucioso trabajo de composición. Cada palabra, cada acción, cada personaje deben actuar en función de ese efecto único, o para decirlo de otro modo, en función del final de la historia. Antes de escribir se piensa, se calcula, se imagina la trama completa. Todo lo que se escribe fluye, así hacia un mismo y determinado fin. La teoría de Chekhov. Chekhov, en cambio, escribía de un modo completamente diferente. Sus cuentos no dan la impresión de un perfecto mecanismo de relojería como los de Poe. Sus personajes no son extravagantes ni extraordinarios. Son hombres y mujeres comunes y corrientes. Y sus relatos captan un momento cualquiera de la vida, un instante pasajero, sin importancia. Sin embargo, el lector experimenta una emoción intensa que lo mantiene unido al mundo del relato. Los de Chekhov son cuentos de clima, de atmósfera. Dos caminos. En resumen, podemos señalar dos caminos en la composición de un cuento. Uno, a lo Poe, pone énfasis en la construcción de la trama y en la consecución de un efecto único. Este tipo de relato suele tener un final sorpresivo e imprevisible. El otro, a lo Chekhov, pone el acento en la creación de un clima, una atmósfera determinada. El cuento se asemeja más a la vida y no remata necesariamente de un modo sorprendente. Poe y Chekhov marcaron con su sello la tarea del escritor de cuentos. Ambos escribieron en el siglo pasado. Desde entonces, los escritores exploraron nuevas formas. Algunos cuentos combinan características de uno y otro. Son tantas las combinaciones posibles como los cuentos que se pueden escribir. Fin.